El tema que vamos a ver hoy es un tema muy interesante, el de las funciones vectoriales de variable real. En el curso de cálculo elemental vemos el cálculo diferencial integral de las funciones reales de variable real. La función es un número real, la variable es un número real. Ahora vamos a analizar qué pasa cuando la función es un vector, es vectorial, ¿sí? Entonces, podemos definirla una función vectorial de variable real como una función cuyo dominio son los números reales y su codominio es el espacio, que puede ser de n dimensiones. En este caso hablamos de 3 porque podemos visualizarla en ese espacio de 3. Ahora bien, cuando veíamos funciones en cálculo elemental, funciones de variable real, podíamos graficar la función. ¿Por qué? Porque el dominio eran los números reales, un eje X, y el codominio eran los números reales también en un eje Y, ambos ejes, uno perpendicular al otro. Ahora bien, aquí en este caso no podemos ver la gráfica porque pues el dominio son los números reales y el codominio sería el espacio tridimensional. Entonces requeriríamos un espacio de 4 dimensiones espaciales para poder ver la gráfica. Como no tenemos, estamos dentro de un espacio de 3 dimensiones, bueno, hacemos otra observación. Lo que podemos hacer es ver el rango de la función. Y el rango de la función son aquellos puntos que son imágenes de los números reales mediante la función. O sea, veámoslo aquí. Aquí tenemos un eje de números reales. Si nosotros mediante una función le asignamos, en lugar de asignarle un número real como en el caso del cálculo elemental, aquí a cada número real le vamos a asignar un vector, ¿sí? Por cada número real que tengamos aquí le vamos a asignar un vector. Este es el dominio y el espacio tridimensional es el codominio. Lo que sí podemos graficar es el rango de la función, ¿sí? Esta función, f de t, cada punto de esta función es imagen de un punto de la recta numérica del dominio, ¿sí? Entonces, podemos decir que una función, ¿sí?, es la regla que le asigna a cada punto del dominio de ella un vector en el codominio. Y podemos ver entonces la gráfica del rango. Ahora bien, obviamente si la función es un vector, pues va a tener componentes. Entonces, esa función vectorial, dependiendo de la dimensión del espacio, va a tener un número de componentes. En este caso, estamos en el espacio tridimensional. Esta función vectorial va a tener 3 componentes funcionales, ¿sí? Sus componentes van a ser 3 funciones. Entonces, de esta manera tenemos claro entonces que es una función vectorial de variable vectorial. Ya que vimos la definición de funciones vectoriales de variable real, ahora veremos unos ejemplos, ¿sí? Un primer ejemplo muy sencillo sería este, donde la función vectorial f de t vemos que tiene sus 3 funciones componentes, que obviamente también dependen de t, y que estas funciones son lineales, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo sería la gráfica de esta función. Entonces vemos que cuando las 3 componentes son lineales, pues tenemos su gráfica de su rango es una recta, ¿sí?, en el espacio. Ya habíamos visto la ecuación de la recta, no lo habíamos visto como función, pero ahorita ya vemos que con la forma de función, ¿sí? Bueno, entonces si las 3 funciones componentes son lineales, la gráfica del rango de esa función es una línea recta. Bien, ahora vamos a ver otro ejemplo.
Bien, ahora este ejemplo que vamos a ver ahorita, vemos que su componente en X es E a la T, su componente en Y es T, y su componente en Z es T por E a la T. ¿Cómo sería la gráfica de esa función? Ah, pues miren, aquí la tenemos, ¿sí? La podemos observar. ¿Cómo sería la gráfica de esta función? Fíjense, funciones que pueden ser tan complicadas con GeoGebra las podemos graficar de manera muy sencilla. Vemos otro ejemplo que es muy interesante este ejemplo, y es el siguiente. Miren, aquí en particular estamos viendo esta función en donde vemos que la componente en X y la componente en Y serían las ecuaciones paramétricas de una circunferencia. Pero aquí estamos viendo, bueno, una curva en el espacio, entonces hay un término en Z. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver cómo sería la gráfica de esta función. Observamos que esta gráfica es una hélice, ¿sí? Una hélice circular, ¿sí? En donde estamos viendo que los coeficientes del coseno, que es la componente en X, y el seno en componente en Y, son iguales. Entonces, la espira de esta hélice circular es de radio 3. ¿Sí? Lo podemos observar. Ahora, algo interesante sería ver qué pasa si nosotros cambiamos el coeficiente de t. ¿Sí? Aquí es un cuarto de t, 0.25t. ¿Qué pasa si lo incrementamos a 0.5? Vemos que las espiras se alargan en torno a z. ¿Sí? Aquí vemos cómo las espiras se hacen más largas. Conforme sea mayor el valor absoluto de t. ¿Sí? Entonces veamos cómo se hace larga. ¿Sí? Aunque la espira siga teniendo radio 3, vemos que si yo varío t, la espira se hace muy larga en torno a z. ¿Ok? Bueno, dejémosla como estaba. Ahora, ¿qué pasa si yo cambio los coeficientes que no sean iguales? Si son iguales, pues va a seguir siendo un hélice circular. ¿Sí? Vamos a verlo. Supongamos que yo incremento y ahora el radio de la espira va a ser 4. ¿Sí? De una espira circular. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si estos coeficientes no son iguales? Bueno, pues veamos qué pasa si hacemos el coeficiente en X a la mitad de este, ¿sí? Y que lo pongamos en 2. Ahí tenemos una hélice, pero ya no es circular, porque ya estos coeficientes son diferentes, y tenemos una hélice elíptica. ¿De acuerdo? Su radio menor es 2 y su radio mayor es 4. Y obviamente su radio menor está en el eje de las X y su radio mayor está en el eje de las Y. Hagamos lo contrario. Ahora incrementemos el coeficiente de la función componente en Y y observamos que también tenemos una hélice elíptica. Ahora el radio mayor está sobre el eje de las Y, perdón, ahora aquí lo tenemos. Bueno, es obvio, es 6, ¿no? Si lo hacemos más pequeño, vemos cómo cambia el eje mayor y el eje menor y varía la espira, varía la elipse de la espira. Y obviamente si tenemos iguales el radio mayor y el radio menor que son iguales, bueno, es un caso particular que es una circunferencia.